Si te gustan los finales felices, este video es para ti, porque parece que los 7.303.482 votos a favor de Edmundo González no solo destruyeron la narrativa chavista en Venezuela, sino que puede que se prendan algunas candelitas en la política internacional. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. En España, por ejemplo, se acaba de desatar una crisis porque eso de que el embajador Ramón Santos se prestara para coaccionar al presidente electo de Venezuela en su propia casa ha removido los cimientos de la diplomacia ibérica. Parece que la amistad de Edmundo con Felipe González va a servir para apretar varias tuercas en el camino. Escuchen al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El gobierno español ha mentido. La diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial. Hoy, en Estrasburgo, la Unión Europea vuelve a elegir el camino correcto, que es el reconocimiento del presidente electo que ha ganado las elecciones en Venezuela, el señor Edmundo González. Lamentablemente, en mi país, España ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador. Mire, yo no sé cuáles son las razones del posicionamiento del gobierno español, el no querer reconocer el resultado democrático de las urnas en Venezuela. No sé por qué el gobierno español y su partido han votado en contra de la democracia en Venezuela esta mañana en Estrasburgo. No sé cuáles son las razones del señor Sánchez, ni las razones del expresidente Zapatero. No sé si son razones de carácter político, ideológico o económico, pero sí le digo que si el presidente del gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia, me va a tener enfrente siempre. Ahora, si te preguntas cómo es que Delcy y Jorge, nefastos personajes del régimen, entraron a suelo español, la respuesta es fácil. En mayo de este año, la Unión Europea, gracias a la diligente negociación del mismo Jorge Rodríguez y los acuerdos fulanos, se decidió suspender las sanciones temporalmente a los esbirros chavistas. ¿Para qué? Pues para promover unas elecciones limpias en Venezuela, elecciones que se terminaron robando, o al menos eso creen ellos. Y una vez más demostraron que así paga el diablo a quien bien le sirve. Por eso el escándalo no es aún mayor, porque si recordamos, el escándalo del Delcy Gate en el aeropuerto de Barajas, puro, lleno de presunciones, de coimas, se hablaba hasta de lingotes de oro y prebendas en el avión que hoy reposa retenido acá en Florida. El aliado en ese momento fue el ministro José Manuel Álvarez, el que hoy curiosamente sostiene que España no negoció con Maduro y exculpa a Santos de su responsabilidad. El embajador tenía, y ayer mismo se le preguntó al respecto,
si había cumplido las instrucciones que recibió y fueron exactamente cumplidas. ¿Pero cuándo tuvo conocimiento? Por favor. Y esas instrucciones eran exclusivamente recibir, alojar a Edmundo González y a su esposa todo el tiempo que fuera necesario y no inmiscuirse en absoluto en las gestiones que él tuviera que hacer para resolver su situación. Y queríamos estar seguros. Mire, el embajador no tuvo nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver. Y las fotografías que yo he visto esta mañana en las portadas de los periódicos, lo que tiene también que quedar claro es que el embajador y Edmundo González compartían un mismo espacio físico. Solo hay un salón, era la misma casa, pero él cumplió escrupulosamente esas gestiones. Nosotros en todo momento permitimos, solo faltaba, a Edmundo González total libertad para hablar, recibir y encontrarse con quien quisiera. No voy a entrar en más detalles que corresponde a Edmundo González responder, pero desde luego lo que sí le puedo decir es que cualquier persona que acudiera para entrevistarse con él, cualquiera de ellos, no vino a solicitud del gobierno de España, ni fue el embajador de España quien les invitó a entrar. Lo que haya podido o no haya podido firmar, establecer, intercambiar Edmundo González y el gobierno de Venezuela les corresponde a ellos. Yo lo que quiero dejar muy claro es que el gobierno de España no tiene absolutamente, y no ha tenido ni el gobierno ni por supuesto el embajador de España, nada que ver con ninguna negociación de ningún documento o de cualquier otro tipo de acuerdo. Los únicos contactos que se han producido entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela fueron, y lo he dicho desde el primer día, exclusivamente para que aterrizara la aeronave y para que pudiera desplazarse el coche del embajador de España en total seguridad y que Edmundo González y su esposa felizmente estuvieran aquí. Muchas gracias. Curioso, ¿no? O sea, usted presta su casa para un chantaje y al parecer, según Álvarez, usted no se entera de nada. Además, no tiene ninguna responsabilidad en lo absoluto, sabiendo incluso la calaña de los personajes que iban a entrar. Pues bien, el tiro les salió por la culata. No lograron el objetivo de callar al presidente electo, sino todo lo contrario. Edmundo los tiene locos y el mundo los tiene cercados. El 28 de julio, ante los ojos del mundo, un tirano volvió a robarle la democracia al pueblo de Venezuela. Fue el último crimen de un hombre cobarde que utiliza la violencia, la represión, el secuestro y la persecución para silenciar lo que gritan las urnas. Un dictador reconocido solo por otros dictadores como Putin, que aun con todas las armas vive aterrorizado porque la voz del pueblo, representada en María Corina Machado y Edmundo González, resuena con más fuerza que todas sus amenazas. Señorías, Venezuela no necesita más silencio frente al exilio y la muerte. Tampoco la doble moral de gobiernos como el de Pedro Sánchez, que un día llama héroe a Edmundo González y 24 horas después le niega su condición de presidente electo. Y mucho menos la complicidad de observadores como Zapatero, demócrata en teoría, blanqueador del dictador en la práctica, callado y escondido ante el mayor fraude de la historia venezolana. Y quién sabe por qué oscuros intereses. Hoy nuestro deber como miembros de la Unión Europea es reconocer la figura de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Europa debe estar en el lado correcto de la historia, por los 8 millones de venezolanos que huyeron de la tiranía, por las vidas arrebatadas de inocentes venezolanos que defendían la libertad, por la oposición perseguida y encarcelada por defender la democracia, por todas esas madres y padres que lo único que quieren es que sus hijos conozcan una Venezuela sin el yugo del chavismo. Europa, esta es nuestra causa. Esto no va de ideologías, se trata de liderar juntos la defensa inequívoca de la democracia. O se está con ella o se está contra ella. Y al pueblo de Venezuela os digo que nunca estaréis solos. Europa, hoy refugio de tantos venezolanos, seguirá a vuestro lado hasta que la democracia triunfe y la libertad, al fin, se abra paso. Por verdad y por justicia. Vuestra lucha es nuestra lucha. Magnífico discurso de Dolors Montserrat, miembro del Parlamento Europeo, el día de hoy. ¿Y en qué quedó todo esto? Como ya saben, el Parlamento Europeo votó a favor de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Lindo X de Cayetana, nuestra Cayetana. Pero hay quienes han ido más allá, como lo hizo Albice Pérez. A un hombre con un machete solo lo detiene otro hombre con un machete. A un tirador solo lo detiene una bala. Y a un dictador amparado por las armas solo lo detiene la amenaza de un arma mayor. Todas las instituciones mundiales han podido analizar, constatar y proclamar las pruebas de que Nicolás Maduro
ha robado a todos los venezolanos las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Quienes lo han denunciado en aquel país han sido brutalmente reprimidos, ya hay más de 25 muertos y hay más de 7.000 heridos, que se suman a los cientos de casos de tortura y casi 8 millones de exiliados venezolanos por todo el mundo, que es uno de los mayores exilios de la historia reciente. Esta represión es un crimen de lesa humanidad que se suma al cierre de medios y ahora también de redes sociales. Para liberar a Venezuela de esta dictadura no hacen falta más papeles, es necesario neutralizar a los cargos militares que sostienen en la sombra a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Desde SALF se acabó la fiesta. En el Parlamento Europeo declaramos una urgente necesidad, la intervención estratégica militar que neutralice las fuerzas represivas del régimen y que promueva un levantamiento militar interno y controlado para restablecer el orden democrático que esta panda de tiranos le han quitado a los venezolanos. Solo así podremos poner fin a este ciclo de opresión y devolverle al pueblo venezolano su libertad, su futuro y su riqueza. Y así lo vamos a proclamar el próximo 28 de septiembre por las calles de todo el planeta. Venezolanos, hermanos, desde España y desde Europa, aguantad que vais a vencer. Y tal y como reza el nombre de la organización del vice, a los del régimen se les acaba la fiesta. Propongo que en el primer acuerdo cambiar la palabra rechazar por la palabra repudiar, que es lo que es el tipo de asco que producen esos fascistas eurodiputados del Parlamento Europeo. Si se pudiera poner repudiar con asco, pues dejémoslo solamente en repudiar, en lugar de personeros títeres. Personeros es demasiado para esa basura. No voy a abundar, solamente dos cosas quiero mencionar. La primera es para que ustedes evalúen la calaña de esa cáfila, caterva de fascistas que aprobaron esa barbaridad hoy en el Parlamento Europeo. Resulta que hoy también aprueban una resolución para instar a que los gobiernos de la Unión Europea permitan que Ucrania ataque con misiles de largo alcance al territorio de la gran patria rusa. Lo aprobaron hoy, el mismo día que aprobaron la falacia esa sobre el coaccionado. No por mí. Claro que ese señor ha sido coaccionado y presionado, no por Delcy Rodríguez ni por Jorge Rodríguez.